Hola amigos, bueno, este es un video final acerca del ciclo de videos que hice acerca del significado de las casas. Y en este video voy a dar algunos ejemplos de, bueno, celebridades y gente famosa que tienen, bueno, ciertas posesiones, y vamos a ver un par de casos con ejemplos de cada caso para que se entienda mejor. Eh, Así que bueno, vamos a empezar primero con una carta de una persona muy conocida, que es la carta del comediante inglés Charlie Chaplin, o Carlito Chaplin, como le quieran decir. Y bueno, este es un claro ejemplo de un planeta que aparece en conjunción con el ascendente. Pueden notar que el ascendente está en los 8 grados de Escorpio y que la luna está en los 9 grados de Escorpio, haciendo una conjunción casi partir al ascendente. Y bueno, esto es algo que Charles Chaplin aprovechó muchísimo en sus películas y en sus cortos, ¿no? Es decir, era como que la gente al verlo a él, lo que primero que percibiera esa energía de la luna, ¿no? Entonces él creó su personaje más icónico, ¿no? El vagabundo, o el Trump en inglés. Trump con A, no como Trump, que es con U. Eh, y que era un personaje muy sensible, muy querible, muy amigo de los niños, amigos de los animales, con una gran empatía, y que despertaba una ternura increíble, ¿no? Y bueno, eso es muy típico de la luna sobre el ascendente, es decir, es como que la persona, el planeta más visible, el planeta que más expresa es la luna. Así que bueno, este es un típico caso para entender lo fuerte que es un planeta sobre el ascendente, ¿no? Y lo mismo en la casa uno. También, bueno, no quiero ponerme acá a analizar la carta de Charles Chaplin porque tardaríamos 1000 años, ¿no? Pero eh, notemos que la luna está en Escorpio, ¿no? Charles Chaplin tiene ascendente en Escorpio y está opuesta a Marte, ¿no? Entonces una luna que está bastante, digamos, poco, es decir, está en detrimento por estar en Escorpio, está atacada por Marte, y eso nos habla también de cómo fue los afectos personales de Charles Chaplin, que él en realidad él tuvo muchos divorcios y se llevaba mal con los hijos, era una persona difícil de llevar en la vida real porque esa luna está un poco está en detrimento y está tocada por un maléfico, ¿no? Entonces su vida amorosa y afectiva no fue gran cosa, es decir, fue bastante problemática, pero bueno, al estar la luna sobre el ascendente, por más que estuviera en detrimento y todo eso, la gente percibía, digamos, recordemos que las películas son ficción, ¿no? Así que en la ficción la gente percibía la luna. Y esto es algo que él pudo hacer porque tenía la luna ahí, digamos. Otro actor que hubiera querido representar el mismo papel no hubiera despertado la misma ternura porque no tenía la luna ahí, ¿no? Es decir, los actores, por muy buenos actores que sean, siempre están expresando cosas que tienen en su carta y la gente está conectando un poco con eso, ¿no? Es decir, si un actor no tiene una luna fuerte, no puede hacer un papel que despierte mucha ternura eh, porque no tiene la luna, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos a ver el segundo ejemplo. Y bueno, el segundo ejemplo es la Dama de Hierro, que ha sido mencionada durante los debates en la última elección argentina por Javier Milei, que es Margaret Thatcher, ¿no? Primer ministra de Inglaterra, o primer ministro de Inglaterra durante los años 80, creo que empezó en 1979 hasta el 89 o 1990, una cosa así. Y bueno, fíjense en el ascendente de Margaret Thatcher, que tenemos presente también en el ascendente Escorpio, a bueno, nuestro viejo conocido, el planeta Saturno, ¿no? ¿Qué nos dice el planeta Saturno? Que bueno, bueno, la llamaban la Dama de Hierro, ¿no? Es una persona de convicciones fuertes, muy conservadora, ¿no? Saturno es el planeta que tiene que ver con lo conservador, con conservar las estructuras existentes. Ella era del Partido Conservador. Es interesante porque los conservadores se hacen llamar a sí mismos realistas, es decir, los conservadores no dicen queremos conservar el pasado tal como es, a pesar de que quieren hacerlo, sino que dicen el Partido Conservador no pierde el tiempo en discutir ideologías imposibles de cumplir, sino que la política tiene que ser realista, es y obviamente Inglaterra es un país de Capricornio, así que obviamente tiene que tener
su política siempre una gran energía saturnina, ¿no? Y fíjense que, bueno, el planeta Saturno, si bien es un planeta conservador que tiende a conservar estructuras, está en sextil con Júpiter en la casa 2, que Júpiter en la casa 2 puede dar expansión en todo lo que tiene, después lo vamos a ver, en todo lo que tiene que ver la riqueza y eso, la economía. Ella hizo que, si bien llevó a cabo medidas ortodoxas y de ajuste, ¿no? Sobre todo, la economía después terminó creciendo, ¿no? Pero bueno, esta es su carta, no la carta del país. Y después podemos ver que ese Saturno está en un trígono con Plutón en Cáncer, ¿no? Entonces eso nos habla también de una paradoja, porque por un lado ese Saturno era una energía conservadora, de conservar las estructuras, pero Plutón es el planeta de las grandes transformaciones, las grandes muertes y transformaciones, ¿no? Entonces nos está diciendo que, bueno, que un poco las dos caras de Thatcher, por un lado fue conservadora, pero por otro lado transformó a su país, ¿no? Bueno, la energía de Saturno fue evidente. Ella fue una mujer que digamos, tenía la idea de que había que cortar con todos los gastos, un poco lo que está haciendo Milei ahora, ¿no? Lo que dice Milei que va a hacer, que tiene que cortar con todos los gastos del Estado, que todos esos gastos socialistas no sirven para nada y que cada uno tiene que ser responsable por sí mismo, que eso es una cuestión muy de Saturno. Claro que hay que decir que el gobierno de Margaret Thatcher no tocó los seguros de desempleo, ese tipo de cosas, es como lo que sería el equivalente a los planes sociales que tenemos hoy, ¿no? Es decir, pero sí causó, es decir, ella decía, si no sé, una empresa no... a ver, está por quebrarse, el Estado no la va a ir a salvar, que quiebre ¿no? Y ya, porque el Estado no tiene por qué ir a auxiliar a privados que no son eficientes. Bueno, todas esas cuestiones muy ultraliberales, ultracapitalistas, ¿no? Hay que ver también, ya que estamos hablando de esto, que un Saturno fuerte y un Saturno en el ascendente hace que la persona obviamente se identifique mucho con la energía saturnina, y la energía saturnina tiene mucho que ver con las reglas y el cumplir las reglas, ¿no? Entonces fíjense que lo que ocurrió cuando, bueno, es algo doloroso para nosotros, cuando la Argentina invadió Malvinas, ¿no? Inglaterra se sorprendió totalmente porque no esperaban una invasión de Malvinas, y algunos, digamos, asesores dijeron, bueno, tratemos de negociar con el gobierno argentino, y Thatcher dijo, no, mandemos ya una flota, aunque no nos convenga, aunque sea lo peor que podamos hacer para nosotros, porque justamente el gobierno argentino quebró las reglas de convivencia internacional, invadió territorio de su majestad, bueno, así lo ven ellos, ¿no? Entonces tenemos que castigarlo, es decir, no podemos permitir que alguien que viole las reglas salga impune, que eso es totalmente Saturno, ¿no? Y yo decía, esto es muy doloroso para nosotros, porque si Galtieri o alguien en la Casa Rosada hubiera tenido la precaución de contar con un astrólogo, que era lo que tenían los reyes de antaño, le hubiera dicho, ojo que a esta mujer digamos, no la veo reculando si invadimos Malvinas, más bien tiene una carta que tiene que ver, es decir, Saturno con trígono a Plutón, bueno, si le invadimos un territorio nos va a mandar una flota para recuperarlo, ¿no? Así que, de vuelta, este es un caso muy obvio, fíjense como un planeta ya no en la casa 1, sino en pleno ascendente, marca toda la carta. Hay que ver, y esto como una curiosidad, que Margaret Thatcher también tenía Venus en casa 1. Yo no la veo para nada una mujer venusina, ¿no? Es decir, Venus en casa 1 suele dar una apariencia hermosa y agraciada, ¿no? No parece, a ver, no sé si a alguno de ustedes le pareció alguna vez hermosa y agraciada Margaret Thatcher, a mí no. Creo que este es uno de los casos donde cuando uno tiene varios planetas en una casa, sobre todo la casa 1, que son planetas tan diferentes como Saturno y como Venus, es como que la persona se hace como, digamos, se tiende a identificar más con uno de los planetas y el otro de los planetas no. Entonces me parece que Thatcher se identificó mucho con ese planeta Saturno que está tan fuerte en el ascendente, y dejó de lado todas las energías venusinas. Claro que para ser político
hay que tener una alta dosis de seducción, sobre todo un político de que tiene que ganar elecciones y eso, así que es posible que ella haya usado ese Venus no tanto por el aspecto de la belleza, sino para seducir a las masas, ¿no? Eso se puede decir. Pero bueno, no quiero detenerme tanto en cada carta, vamos a ver el siguiente caso. Y bueno, la carta que tenemos ahora es una carta que quiero poner énfasis en la casa 2, y es la casa de Bill Gates, ¿no? El billonario que durante mucho tiempo fue el hombre más rico del mundo, que fue, entre otros, bueno, el dueño y fundador de Microsoft, ¿no? Fíjense que en la casa 2, en los 27 grados de Leo, Bill Gates tiene a Júpiter, ¿no? El planeta, el gran benéfico. Júpiter en casa 2 suele ser un indicador de riqueza. Pero en el caso de Bill Gates, bueno, su riqueza era extraordinaria. Júpiter está en conjunción a Plutón, ¿no? Lo cual nos dice que Plutón es el planeta del poder y de las grandes riquezas también, y del planeta que amplifica todo lo que toca, ¿no? Es la bomba atómica, ¿no? Entonces Plutón empodera mucho o destruye. También hay ese... Júpiter está está haciendo la cuadratura a Saturno, curiosamente, aunque es un poco, no, está a 6 grados, está bien, es una cuadratura, y está haciendo un sextil a Neptuno. Neptuno nos habla también, entre otras cosas, de las masas, ¿no? Entonces aparece claramente que él ganó mucho dinero, ¿no? Vendiendo un producto masivo, que era, bueno, Windows y los sistemas operativos para las computadoras, que él fue el primero que inventó un poco el negocio de los sistemas operativos para las computadoras portátiles, perdón, para las computadoras personales. Ya que estamos con Bill Gates, debo mencionar que en los 28 grados de Leo, cuando nació Bill Gates, estaba una estrella fija que se llama Regulus, ¿no? Y Regulus en realidad. Y Regulus, bueno, era una estrella que era considerada positiva, que tenía una energía bastante solar, y que concedía un poco a los nativos, si tenían algún planeta que tocara ahí, un estatus real, como si la persona fuera rey, ¿no? Pues se llama Regulus. Y con lo cual él un poco se convirtió en el rey de la economía, era el hombre más rico del mundo, ¿no? Así que, bueno, podemos ver toda lo bien aspectada que estaba la casa 2 y la cuestión de la economía en su carta, ¿no? Y bueno, el siguiente ejemplo es un ejemplo real, si los hay, que no se diga que en este canal no tenemos ejemplos con alcurnia, porque esta es la carta de Luis XIV de Francia, el rey Sol, que fue... bueno, fue el monarca que más reinó en la historia, reinó 72 años, reinó más que la reina Isabel o Elizabeth de Inglaterra, ¿no? La que acaba de morir, ¿no? Y bueno, fue el rey que creó el absolutismo en Francia, y bueno, fue digamos, el monarca quizás más importante de su tiempo. Como podemos ver en la carta, Luis XIV tenía Marte en la casa 2, el único aspecto que tiene es una cuadratura a Mercurio en Virgo en la casa 10, ¿no? Su Marte está en los 25 grados de Sagitario. Y es interesante ver este Marte en casa 2 de Luis XIV, porque por un lado, Marte en casa 2 da que la persona tiene como una especie de lucha por ganar dinero, ¿no? Tiene una tendencia a querer ganar dinero, y que el dinero es importante y quiere... es decir, generalmente cuando se ve en una carta individual Marte en casa 2, es como que la persona siente que su valía personal, que tiene que ver con Marte, tiene que ver con las posesiones que tiene, ¿no? Entonces un poco bueno, son personas que le dan mucha importancia al dinero, a tener más dinero que los demás, a que compiten quién tiene más dinero, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Y durante la primera parte del reinado de Luis XIV fue así. Él estaba muy preocupado por las finanzas de Francia, e puso impuestos altos a los productos importados, y hubo una especie de regularización, la economía fue bastante
planificada para evitar que hubiese una gran competencia y que los productos franceses bajaran de calidad. Él quería que los productos franceses fueran de buena calidad, entonces le dio a ciertas personas el privilegio de poder comercializar ciertos productos sin tener problemas, ¿no? Como ciertos monopolios, lo cual quizás hoy se haría al revés. La idea es que cuanto más competencia, mayor calidad, ¿no? Es decir, el monopolio tiende como la persona tiene el mercado cautivo, puede bajar la calidad y sin perder ventas, ¿no? Pero bueno, fue algo así, planificó la economía como para tener una economía desarrollada. Ahora, después lo que hizo Luis XIV fue gastar sumas siderales de dinero en campañas militares, ¿no? Y fíjense que él tenía Marte en casa 2, entonces Marte en casa 2 se puede interpretar, sobre todo en la carta de un rey, de otra manera, como alguien que usa la economía a favor del ejército, a favor de Marte, para lanzar campañas de conquista, campañas de invasiones, ¿no? Y uno de los problemas que tuvo Luis XIV fue que al final de su periodo Francia no estaba en una buena posición económica porque él había gastado enormes sumas de dinero en sus campañas militares, ¿no? A ver, yo no soy historiador ni leí toda la biografía de Luis XIV, pero esto es bueno, lo que dice un poco las principales fuentes que uno puede tener una lectura general hablan de esto, ¿no? De cómo él había creado el ejército más grande de Europa, ¿no? En su momento, que era un ejército que despertaba temor en todos sus adversarios con los otros países. Pero bueno, el ejército más grande de Europa también significa que es el ejército más caro de Europa, ¿no? Y fíjense que si bien el reinado de Luis XIV fue considerado el rey sol, el rey absolutista, el rey brillante, el rey... bueno, ya Luis XVI, digamos, 2 reyes después, fue el rey que lo guillotinaron, ¿no? Entonces, como que, bueno, dejó bastante problemas en Francia al final de su reinado. Y nada, me pareció interesante esto, ¿no? Ver que, pues claro, Marte en casa 2 generalmente da una persona, tendemos a pensar que es una persona que lucha por el dinero, porque la mayoría de nosotros no puede organizar ejércitos, pero si se trata de alguien que sí puede organizar un ejército, también se puede dar la inversión de los roles. Uso el dinero, la casa 2, los recursos para solventar los gastos de un ejército, ¿no? Y recordemos que la casa 2 también nos muestra todo lo que es muy valioso para nosotros, aquello que nosotros tenemos en mayor valor, ¿no? Entonces, al tener Marte en la casa 2, para él era muy importante el ejército, la gloria, ¿no? En el campo de batalla, las conquistas, que Francia fuera respetada por su ejército, bla, bla, todo esto nos marca la importancia que él le daba a la cuestión del ejército. Bueno, vamos a ver ejemplos de la casa 3, y el primer ejemplo es el físico Albert Einstein, nacido en Alemania, pero luego vivió el resto de su vida en los Estados Unidos. Y Albert Einstein tenía como podrán ver, Urano en la casa 3, ¿no? Ahora, Urano en la casa 3 es un planeta muy interesante porque esto nos habla de una manera de pensar uraniana, es decir, revolucionaria, que cambia un poco las reglas y las estructuras. Se dice que cuando una persona tiene Urano en la casa 3, cuando va a la escuela, que sería la educación primaria, la casa 3, no está de acuerdo con lo que dice el maestro. Es decir, Urano siempre nos dice, bueno, la casa 3 nos dice que la información que nos están dando es demasiado corriente, demasiado incompleta, demasiado convencional, ¿no? Y que tiene que ver una verdad revelada que no nos están contando, pero que la persona la puede buscar y descubrir, ¿no? Y de alguna manera Albert Einstein hizo esto. Le enseñaron cómo era el mundo y él dijo, me parece que el mundo no es así, el mundo es mucho más complicado que esto que me enseñaron. Es decir, la idea de que el mundo era físico, con leyes físicas, con esas físicas de Newton, ¿no? De Isaac Newton, que eran leyes inamovibles, ¿no? Las leyes de la termodinámica y todo ese tipo de cosas. Y Albert Einstein dijo, no, yo no me voy a quedar con esta idea de lo que me enseñaron, con esta idea del universo, ¿no? Y bueno, investigando logró otra idea del universo, la idea de la relatividad, que cambia completamente o sacude completamente
bueno, lo que nosotros creíamos que era el universo. La cuestión de la cosmovisión también tiene que ver con la casa 9, ¿no? Y nuestra idea del universo también tiene que ver con la casa 9, pero Urano tiene que ver con las verdades reveladas, ¿no? Entonces, Urano en casa 3 es alguien que se ocupa sobre todo de comunicar nuevas verdades, ¿no? Podríamos decir así, o verdades revolucionarias, o contenidos revolucionarios que revolucionan las ideas, ¿no? Y bueno, eso es lo que hizo Einstein cuando empezó a publicar papers en 1900, a principios del siglo XX, en 1905, y eso cambió la física para siempre, ¿no? Y justamente su mensaje era un mensaje uraniano, era un mensaje de decir, bueno, creemos ver una cierta estructura, pero la estructura que vemos es mentira y en realidad es mucho más diferente de lo que creemos y mucho más profundo de lo que creemos y mucho más elevado todo de lo que creemos, ¿no? Es decir, la materia no es la materia es lo mismo que la energía, ¿no? O sea, hay un montón de conceptos que quizás ahora estamos un poco más acostumbrados, pero cuando Albert Einstein los presentó en la primera década del siglo XX, había muy pocas personas capaces de comprenderlo, que podían tener compartir su visión porque habían sido criadas con la visión tradicional de las cosas, la visión que Albert Einstein ayudó a demoler con ese Urano en casa 3, ¿no? Bueno, y vamos a ver un segundo ejemplo de casa 3, y es la escritora francesa Simone de Beauvoir, quien fue, bueno, escribió varios libros, ¿no? Y tiene, podemos ver a Venus en la cúspide de su casa 3, ¿no? Obviamente Venus en casa 3 ayuda mucho a una persona que se dedica a escribir y a comunicar, porque nos da la capacidad de comunicar de una manera bonita, ¿no? Es decir, se dice que Venus en casa 3 es la posición de los poetas o de los escritores o de aquellos que transmiten belleza, bueno, escribiendo o hablando, así que son buenos oradores también, ¿no? Pero acá hay una cuestión más interesante, porque Simone de Beauvoir fue una de las fundadoras del movimiento feminista moderno, ¿no? Fue un poco la persona que, o la mujer que sentó las bases para la teoría feminista que está en boga hoy en día, ¿no? Y Venus, por supuesto, es uno de los dos planetas femeninos, el otro es la Luna, ¿no? Así que no solo tenemos a una mujer que escribía, que usaba Venus para escribir bien, sino que escribía acerca de mujeres, un tema que podría relacionarse con Venus. Hay una cuestión un poco curiosa, que es que las feministas por lo general tienden a rechazar la energía venusina para la mujer, es decir, las feministas consideran que la mujer venusina, la mujer hermosa, que se arregla, que sale en las revistas, ¿sí? la modelo linda, es un poco una fantasía, tiene que ver con las fantasías de los hombres, es una mujer que intenta ser, digamos, deseable para los hombres, y entonces por eso las feministas generalmente siempre tienen fama de que no se arreglan mucho, de que son feas, ¿no? Pero toda esa fama, digamos, que tienen, más allá de las cuestiones particulares que hay, no quiero ganarme el odio de los feministas, toda esa fama que tiene viene un poco de ese rechazo visceral que tienen de el rol venusino para la mujer, porque consideran que el rol venusino para la mujer tiene que ver con, bueno, con algún grado de sometimiento al patriarcado, al hombre, ¿no? Etcétera, etcétera. Que puede que haya algo de razón, pero el pobre planeta Venus es uno de los planetas menos comprendidos porque, digamos, lo critican los locos religiosos, lo critican las feministas, es decir, tiene pocas maneras de expresarse Venus. Ya voy a hacer un video acerca de esto. Pero bueno, nada, me pareció interesante ver en la carta de la principal escritora feminista Venus en la cúspide del planeta 3, ¿no? Eso nos marca un poco qué ocupaba sus pensamientos y qué energía comunicaba ella, ¿no? Ese Venus está en conjunción a Quirón también, lo cual puede hablar de, si Quirón, los que interpretan Quirón en la astrología moderna hablan como que tiene que ver con las heridas abiertas o las heridas no sanadas, ¿no? Y ella habló mucho de eso, del sometimiento de las mujeres, del sufrimiento de las mujeres y de cómo hay un sistema injusto que hace justamente que es una herida abierta en todo lo que tiene que ver con las mujeres. Esto me parece relevante.
Y bueno, vamos a dar ejemplos de casa 4 y de una mujer inteligente como Simone de Beauvoir. Pasamos a otra mujer inteligente como Marilyn Monroe, a pesar de que le tocaba hacer papeles de tonta. Yo ya hice todo un video acerca de la carta natal de Marilyn Monroe, pueden buscarlo en mi canal. Es el primer video de las cartas de famosos. Y lo que quería detenerme, la carta de Marilyn Monroe, es que ella tenía Saturno en la casa 4, ¿no? Y se sabe que, la casa 4 yo la interpreto como la casa del padre, y se sabe que Marilyn nunca supo quién fue su padre. Su madre, digamos, la crió soltera y no le dijo nunca quién había sido su padre, y ella tenía diferentes teorías acerca de quién pudo haber sido su padre. Pero bueno, siempre vivió digamos, preguntándose quién sería su padre, y buscando, digamos, figuras paternas entre los hombres que conocía, por supuesto. Recordemos que, por supuesto, Saturno tiene que ver, en su aspecto de maléfico, con impedir las cosas, es el planeta que pone límites, ¿no? Y que trae inconvenientes, ¿no? Entonces ella tuvo, es decir, al tener Saturno ahí, el inconveniente de no conocer al padre, de no saber el padre, la restricción con todo lo que tiene que ver con su padre, no solo con su padre, sino con todo su linaje familiar, al no saber quién era su padre. Digamos, no conoció a sus abuelos, no conoció a sus ancestros, no conoció a sus primos de parte de padre, es decir, toda esa parte de su vida que es importante, digamos, ella creció sin eso, ¿no? Y bueno, el segundo ejemplo de casa 4 que vamos a dar es el mítico cantante estrella de rock Jim Morrison, que era el cantante de la banda californiana The Doors, quien luego de un meteórico ascenso a la fama, bueno, después murió en circunstancias extrañas a los 27 años en 1971, convirtiéndose en una leyenda. Pero bueno, podemos ver que en su casa 4, Jim Morrison tenía, bueno, a Marte en Géminis y en oposición al Sol, ¿no? Y a Urano en los 6 grados de Géminis, en conjunción, podría decirse, de ese Marte. La casa 4 nos describe de alguna manera cómo es el padre de la persona y cómo fue la niñez de la persona y el hogar de esa persona cuando era pequeño, ¿no? Cuando la persona era muy joven. Y el padre de Jim Morrison tenía estas cualidades, era un hombre, era parte de las Fuerzas Armadas, después fue nombrado almirante y tuvo un rol destacado en Vietnam, y en la guerra de Corea también participó, ¿no? Creo que era almirante de un portaaviones, tenía un cargo re importante, tenía miles de hombres a su mando, ¿no? Y debido a que el padre de que su padre tenía que ir a diferentes cuarteles, a diferentes bases de la Marina, la familia se mudó varias veces, lo cual nos habla de decir todas estas mudanzas inesperadas tienen que ver con este Urano en casa 4, ¿no? Recuerden que Urano en casa 4 nos da la idea de un hogar poco estable, donde hay muchas mudanzas inesperadas. Urano es todo lo que es inesperado y que no se conserva, no es una estructura fija, sino que siempre cambia de un momento a otro, ¿no? Ahora, para profundizar un poco en lo que vimos de casa 4, estos dos planetas no solo nos hablan de el padre de Jim Morrison y de cómo fue su hogar o su vida hogareña de chico, sino que nos hablan un poco también de él y cómo es él en la intimidad, ¿no? Cómo era él en la intimidad, porque recuerden que la casa 4 es el lugar donde somos, es decir, la casa 10 es la casa pública y la casa 4 es cómo somos nosotros en la intimidad, cuando no nos ve nadie, cuando estamos en la tranquilidad de nuestro hogar, cuando estamos entre 4 paredes, ¿no? Y Jim Morrison tenía fama de ser violento en la intimidad. Es decir, Jim Morrison, el problema que tenía era que era alcohólico, bebía, y cuando bebía, en algún momento se ponía violento y y empezaba a hacer cosas extrañas. De repente empezaba a caminar, salía a caminar por las azoteas, ¿no? Tenía, bueno, sol en Sagitario, lo cual lo hace muy de ir a buscar el peligro, ¿no? El sol en Sagitario, de buscar aventuras, y también, bueno, una cuestión escorpiana muy fuerte, ¿no?
como buscar la muerte, ese tipo de cosas, o desafiar a la muerte. Y bueno, los amigos o los otros miembros de la banda de Doors decían, cuidado con Morrison porque cuando toma se pone violento e impredecible. Y violento e impredecible son dos palabras que casi podrían describir a Marte y a Urano, ¿no? Es decir, Jim Morrison tiene una novia, Pamela, con la cual vivía peleándose, arreglándose, y bueno, él siempre la engañaba, tenía muchas mujeres, y Pamela después peleaban y después se arreglaban de vuelta, tenía una relación muy neurótica, ¿no? Morrison tenía Venus en Escorpio, ¿no? Que lo cual es una fea posición para Venus, que tienden a ser muy, digamos, sexualmente como muy intensos, pero también pueden ser muy posesivos, muy... Bueno, ya lo hablé en el video de Venus con Escorpio y ya recibí un montón de críticas, así que no quiero tocar ese tema, pero nada, me pareció interesante mostrar como ejemplo de una casa 4 a Jim Morrison, porque esos dos planetas que él tiene en casa 4, por un lado describen al padre, por otro lado describen a su hogar en la niñez. Era un hogar, el padre vivía en bases militares, ¿no? Es decir, Marte, y después describieron cuando él era adulto su relación con los demás en la intimidad, cómo era él en su propia casa, ¿no? Así que bueno, este video ya dura media hora y quedan 8 casas, así que voy a parar acá y vamos a hacer 3 videos de 4 casas cada uno para dar ejemplos y que se entienda bien, para no hacer un video largo de 2 horas que no lo va a mirar nadie. Bueno, les agradezco como siempre que me hayan acompañado hasta aquí. Les pido que si les gustó me den un like o un me gusta, y que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita, y bueno, nos vemos en la parte 2 de este video. Muchísimas gracias.